Ya nos acompaña David Miazo, como todos los lunes, economista de Data Miazo, para charlar un poquito de estrategias al grano, como habitualmente todos los lunes hacemos con él. ¿Cómo estás, David? Muy bienvenido. Muy bien, un gusto estar contigo. Bueno, ¿qué novedades? Bueno, hoy venimos con el RIGMI, el régimen de incentivos a las medianas inversiones, que fue una demanda del sector de las pymes luego del RIGI, que acaba de ser reglamentado, entonces recién ahora empezamos a tener algunas precisiones de qué incluye, qué no incluye, aunque Ujú. todavía falta una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Energía y el ARCA para algunas otras cositas que hay que especificar un poquito más. Pero para recordar, el RIMI lo que plantea centralmente es la amortización acelerada de inversiones que se hagan en los próximos 2 años. La Ujú. primera definición de este decreto reglamentario era desde cuándo entran las inversiones, y el decreto es bastante claro, es desde la promulgación de la ley, que fue el 6 de marzo, Ujú. Bien. y va a ser durante 2 años desde la resolución conjunta esta de Secretaría de Energía, ARCA, que todavía no está y que el decreto reglamentario le da hasta 30 días. O sea que Bien. podríamos estar diciendo que va a ser hasta abril, algún momento de abril del 2028. Bien. Aunque la puesta en marcha puede ser posterior a esos 2 años. Digamos, si estás haciendo, si montás una agroindustria, por Sí. decirte de algo, ¿no? Cualquier cosa, o un feedlot, o un frigorífico, eh, se te cuentan las inversiones realizadas en estos 2 años, aunque la puesta en marcha, la obra final, la activación de esa inversión sea después de los 2 años, porque todavía faltaron cosas por hacer, faltó obra civil, Ujú. etcétera. Entonces, esa es una de las primeras definiciones importantes. Bien. En la mediana metemos fieldot más o menos importantes. Hay un límite de facturación, de inversión. ¿Cómo se define ese nivel medio? Bien, básicamente, de acuerdo a la categoría de cada empresa pyme, son los montos mínimos de inversión. Para las micros son $150.000, para las pequeñas son $600.000, para las Ujú. medianas tramo 1, $3,5 millones, las medianas tramo 2, $9 millones y el resto $30 millones. Esos son los mínimos. Otra aclaración que vino con el decreto reglamentario es que no estábamos del todo seguros cómo se iba a tomar, y básicamente va a ser la sumatoria de todas las inversiones elegibles que se hagan a lo largo de los 2 años. O sea, que se hayan hecho Ujú. en realidad el último mes Sí. y que se hagan durante los próximos 2 años. Entonces se va a sumar, digamos. Vos comprás 10 cabezas de ganado, que si querés después especificamos bien qué entra y qué no. Mm. Un tractor, haces un alambrado, qué sé yo, bueno, se suma toda esa inversión para llegar a estos montos mínimos, que especialmente en tramo 1 y 2, que son $3,5 millones, $9,5 millones, ahí es donde puede llegar a costar un poquito más llegar, sobre todo en empresas que por ahí tienen mucha rotación, Claro. pues tienen mucha facturación, pero no tanto ganancia. Entonces ahí hay mucho tipo de empresas, sobre todo, especialmente en el agro, que pueden ya estar en tramo 1 y 2 y se les puede dificultar un poco llegar a esos, a Y esos mínimos. no es una realidad de los productores pequeños o medianos, digo, pero productores grandes que laburan fuerte, tal vez puedan llegar a estar cerca de esos 3,5 millones de dólares. Siendo persona también ingresa. Bueno, un tema importante que no estaba en la primera versión del proyecto de ley, pero sí en la que se terminó aprobando, es que personas humanas Ujú. también pueden ingresar. La primera versión ha hablado solamente de personas jurídicas, pero la ley finalmente salió con personas humanas. Así que personas humanas entran perfectamente dentro de los límites. Así bueno, eso. Y te aclaro lo de ganado. Sí. A ver, tenés tres tipos de inversiones de acuerdo al esquema de amortización, ¿no? La primera es obras de infraestructura. Las Ujú. obras de infraestructura, eh, el tiempo de amortización se reduce al 60%. Digamos, si vos tenías una obra que normalmente se amortizaba en 10 u otra que normalmente se amortizaba en 20, pasa a ser 6 o 12 años. O sea, se reduce el periodo de amortización al 60%. El resto de las inversiones, por ejemplo, en bienes muebles nuevos, se reduce a 2 cuotas. Por ejemplo, un tractor que podías
amortizar en 5 años se amortiza en 2 años. O un toro que podías amortizar una vaca, una vaquillona que podías amortizar en 5 años u 8 años, dependiendo de la producción, también se reduce a 2. Entonces, el grueso es que vas a poder amortizar la inversión en solo 2 años. Esto genera un impacto financiero bastante significativo porque durante los 2 primeros años te tomas, de hecho, en el primer año te tomas ya el 50% como gasto de la inversión. Entonces, ahí está el gran impacto. Y después, algunas excepciones, como es inversiones en riego, habla de sistemas y equipos de riego, por lo cual acá entendemos que pueden entrar canales, lagunas, etcétera. Esto es una de las cosas que creo que vamos a ver recién bien en la resolución conjunta con la Secretaría de Agricultura, que se especifique bien qué vendría a ser parte de ese sistema de riego y qué vendría a ser parte de obra de infraestructura. Claro. Porque ahí en muchos casos... Ahí son plazos distintos, digamos. Claro, porque obra de infraestructura es el 60% de los 10 o 20 años que es cada tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, versus un año que es equipo de riego. Entonces, eso es lo que está diciendo. Equipo de riego, malla antigranizo, eficiencia energética, por lo tanto, paneles solares y todo ese tipo de cosas. Claro. Y hacienda para inversión, digamos, lo que es vaquillonas y toros, en un año. Eso es amortización inmediata. Y ahí en lo que es ganadería, varias especificaciones. La primera es que habla de genética superior, por lo tanto solamente, y especifica de pedigree o puro controlado, registrados en asociaciones de razas. Bien, o sea que eso muy enfocado a lo que se viene ahora, que es la temporada de reproductores en la República Argentina. Empiezan a haber muchísimos remates de cabaña y ahí los productores compradores van a poder sumar esas compras para llegar al monto. No sé si es una compra tan importante, pero el que compra eso, más una camioneta o un tractor y hace algún trabajo más en su campo y llega al monto, ya queda incluido en el nuevo régimen. Exactamente, queda incluido en el nuevo régimen. Pues es una sumatoria, pues es una sumatoria en tu establecimiento, digamos. Dos cosas, podés hacer una sumatoria, pero algo que me olvidé de decir recién cuando dije, todas estas inversiones como riego, ganadería, eficiencia energética y malla antigranizo, no solo es una cuota, sino que es sin mínimo. Vos comprás un reproductor y ya quedas incluido. No tenés que, te suma para llegar a los mínimos, para otras inversiones, pero si vos solamente comprás hacienda que entre como puro controlado o pedigree, no necesitas mínimo. Qué interesante. Y lo mismo en riego. Porque esto define muchas inversiones, ¿no? Bueno, con estos cambios... Ese es el espíritu de la ley, de decir, cualquiera que estuviera pensando en alguna inversión que trate de acelerar esas decisiones de inversión, digamos. Ese es el objetivo. Si vos estabas pensando en los próximos años hacer X cosa, decirte, che, no, mirá el beneficio fiscal que te da, aceleremos. Y eso es lo que pretenden, ¿no? Digamos, vos estabas pensando en comprar 2 reproductores, y che, pero los voy a poder contabilizar todo como gasto este primer año, porque es inmediato. Claro, sí, bueno, capaz que me compro uno más. Claro. Obviamente esto depende mucho de los sistemas productivos, etcétera, ¿no? Pero por supuesto, pero es la lectura. Yo estoy seguro que es así, ¿viste? Aprovechemos, compramos 2 o 3 y mira, el beneficio este lo vamos a tener siempre. No sé, bueno, metemos un tono más. Tal cual. Bueno, ¿no? Es el objetivo de la ley que en el sector pyme del país apriete el acelerador. Y yo creo, en particular, que con el impulso que trae la ganadería y el impulso que ya traía de antes el riego, son 2 de las actividades. El riego por ahí más para la agricultura, tanto extensiva como intensiva, porque en principio entran sistemas de goteo, pensemos para el sector vitivinícola, hortícola, digamos, entra todo. Yo creo que van a ser grandes impulsores de lo que va a ser la inversión en el agro en general. David, ¿vos crees que va a dinamizar mucho esto? Sí, yo creo que va a dinamizar. Yo mismo tengo varias consultas de clientes. En general, no aquellos que no estaban pensando hacer nada y esto les cambió la ecuación, sino aquel que estaba pensando en hacer algo, sí poner el pie sobre el acelerador, para la venta de maquinaria también, y esto lo unimos con mayor disponibilidad de crédito. Claro. Y crédito un poco más barato que todo el lío que vivimos el año pasado. Entonces, vos decís, mayor disponibilidad de crédito, cierta estabilidad en la economía que siempre te empuja a todos los procesos de inversión,
más estos beneficios fiscales, yo creo que el efecto inversión en el sector de las pymes lo vamos a ver. Y yo, de nuevo, hago foco tanto en ganadería, pero especialmente en riego. Riego siempre fue una buena inversión en buena parte de las zonas que tienen disponibilidad de agua. Es justamente estos 2 años, no estamos viendo tanto la necesidad, pero los 3 años anteriores claramente sí la vimos. Y cuando tenés la conjunción de sistema de riego, más eficiencia energética, que lo podés alimentar con paneles solares, que al mismo tiempo están muy baratos porque se abrieron las importaciones y hay disponibilidad de crédito, yo creo que todo suma Como que no se le puede pedir mucho más al contexto. La ¿no? verdad es que no. Es muy favorable para y- ese tipo de inversión. Y otro punto que quedó incluido en el RIMI también es el tema de la energía eléctrica para riego, que tenía el 21% de IVA y pasa a tener el 10,5%. Entonces, eso te genera una caída del costo efectivo, si bien después el IVA en realidad debería terminar siendo neutro, pero en la factura de luz, ese 10,5% de IVA para cuando regás con electricidad, acaba de bajar también, o sea que en la próxima factura ya debería estar reflejado. Muy bien. David, para terminar, ¿me querés contar un poquitito de los mercados que venís viendo? Un título, porque el tema era este, ¿eh? Así que, pero bueno, te aprovecho que te tengo y te saco un título más de lo que estás viendo. Bueno, los mercados. Primero sigue la volatilidad con Irán, ¿no? Sí, señor. Parecía Sí, señor. que se acercaba a algún tipo de resolución. Pero no. Y se volvió el vicepresidente de los Estados Unidos diciendo no pudimos cerrar nada, así que la volatilidad sigue. Ahí nos impacta en primera instancia en el precio de los combustibles, justo en el pico de utilización Sí, tal cual. del agro, tanto lo que es para labores como lo que es para fletes. En temas fletes hay problemas en buena parte de las principales provincias productoras, con bloqueos. Eso está dificultando muchísimo la logística. Básicamente, transportistas que están pidiendo actualizaciones de tarifas, ya ejerciendo una presión bastante considerable. Así que, bueno, complicado el tema de logística, el tema de costos. El techo que le puso por ahora o la frisada de precios que hicieron las petroleras con YPF a la cabeza, para que tengamos en cuenta, toma hasta un valor de $90 el barril. Por lo tanto, si el barril eventualmente bajara, tiene que bajar recién por debajo de los $90 para que eventualmente el precio de los combustibles vuelva a bajar, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, porque el otro día había pasado de 115 a 100 y habían empezado a decir, che, y no bajó. Claro. Bueno, Tiene primero, que perforar los 90. Claro, primero Marín dijo es por 45 días. Nosotros en un momento perdimos y después en otro momento vamos a ganar para equipararlo. Claro. Pero, digo, ese 25% de ajuste que hemos tenido, por ejemplo, en el precio del gasoil, que es lo que le importa al agro, recién tendría algún ajuste si el petróleo baja de los $90, que si uno ve hoy la curva de futuros de petróleo, el más bajo está en $80. O sea que el mercado está percibiendo que esta prima de riesgo geopolítica se sostiene de alguna manera. Así que eso es el primer punto. El segundo punto, muy relacionado a esto, la urea. Sí. Que veníamos hablando de $860 y ya estamos en los $960. Esto creo que va a generar un impacto significativo en las decisiones de siembra de trigo, que si bien tenemos precios relativamente buenos a cosecha, con $220 para enero, claramente pasar del año pasado de unos $450 la urea a $950, lo que estamos hoy, el doble, eso claramente genera algún impacto significativo en los márgenes. Nosotros habíamos hecho los números hasta la semana pasada, digamos, hasta hace una semana, 10 días, y estábamos hablando de en promedio $90 por hectárea el impacto del combinado de combustibles más urea, que son unos 450 kilos, digamos, de producto. Así y David, que eso, $90 es mucho, ¿no? Contra el margen que deja el trigo. ¿Crees que no se va, crees que se va a perjudicar el área sembrada? Si vos supones 40 quintales, sí. Estamos hablando del 12% de la producción esperada en promedio, así que es más que significativo. Ahí el único amortiguador que hay versus los últimos meses
es que venías esperando un precio de $200 y hoy estás esperando un precio de 220. Por lo tanto, con 40 quintales estamos hablando de $80 por hectárea de impacto positivo, pero parados en este mismo momento del año pasado, que es cuando se tomaron las decisiones de siembra, el precio esperado de cosecha era de $218, o sea, prácticamente el mismo. No, claro. O sea que, si vos decís, los que tomaron la decisión hace un año versus lo que la están tomando hoy, tienen el mismo precio al menos $90, porque te digo, era con la urea por debajo de los $900, al menos $90 menos de costo. Así que, por suerte, tenemos buen nivel de agua, que es lo primero que siempre incentiva a hacer trigo, pero más de uno lo va a pensar o ajustará algo en el paquete tecnológico que esté utilizando. Porque para la urea no nos queda mucho margen, digamos, tenemos 30, 45 días para terminar de comprarla. Distinto es el maíz, que todavía tenemos muchos meses por delante hasta el último trimestre del año. Tenemos 6 meses donde se puede descomprimir la situación internacional y podemos llegar a ver otra cosa. Importante, que siempre hablamos de retenciones, pero ver si en estos 30 días tenemos o no tenemos alguna señal por parte del gobierno en términos de retenciones, de que, digamos, esta misma pregunta nos estamos haciendo nosotros. Che, o que se está haciendo el grueso de los productores, en realidad, y nosotros estamos conversando de esa decisión. Tal cual. Decir, siembro o no siembro, hay agua, el precio no es tan malo, pero la urea sí, no. Bueno, hay una señal en términos de derechos de exportación, creo que sería más que significativa. Al trigo para paliar todo eso, ¿no? Claro, al trigo le quedan 7,5 puntos de derechos de exportación. Esos son unos 15, $16 por hectárea, por tonelada. Son unos 60, $70 por hectárea. Así que sería dos cosas. Una buena señal, que en realidad al Estado le cuesta muy poco, porque ya 7,5 puntos sobre las exportaciones de trigo es muy poquito. O sea que impacto fiscal es muy neutro. Y creo que tal vez terminaría de enviar esa señal necesaria para que no caiga el área y sea buena. Y nos daría alguna esperanza para el resto. De los productos también. El resto de los productos hacia adelante. David, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. David Miazo, estrategias al grano en Mercado Visión, como todos los lunes. Pausa breve, ahora enseguida volvemos.